Soy musulmán y me quiero comer una hamburguesa del Burger King. Es decir, carne no halal. ¿Puedo comer carne, la carne que pues eso, encontramos en el Burger King, en el KFC o en el Alcampo, en el Mercadona mismo? Es decir, carne que no ha sido sacrificada por musulmanes con el pretexto de que es carne de Ahlul Kitab, de la gente del libro. En este caso, es carne que ha sido sacrificada por cristianos. Ahí ¿Por qué te estás riendo? Me ha hecho gracia porque te ha puesto ahí en un marrón. No, no es No, marrón. marrón no, el FEG no avergüenza a nadie. ¿a que No, me ha hecho gracia porque hay mucha controversia ahora justo con ese tema. De hecho, hay gente que me sorprende que dice que no pasa nada y que normalmente suelen dar respuestas ¿Podría muy... respondernos, o sea, para ser Sí, justo, ya que exactamente. es un tema, sobre las 4 escuelas, qué es lo que dicen? El tema es sencillo y aquí con respecto a las 4 escuelas no hay diferencia de opinión, la verdad. O sea, que entonces tienes una sola opinión y vamos a entender que las 4 escuelas, ¿no? Sí, lo que hay diferencia de opinión es con otros temas. Entonces, hay que dejar claro que no es necesario que un musulmán sacrifique para que la carne sea halal. No, tenemos ta'am ahlul kitab, halul lakum. Es halal. Sí, son de ahlul kitab. Por supuesto aquí ya saldrían los que no son ahlul kitab. Ahlul kitab, ¿quiénes son? Los cristianos y los judíos. ¿Por qué se menciona ahlul kitab? Porque ahlul kitab siguen los mismos rituales con respecto a el sacrificio. Entonces, por eso es igual, el rito va a ser el mismo, la forma de sacrificar va a ser la misma, y además teniendo en cuenta de que no están haciendo shirk en el sentido de que lo hagan de una manera en la cual lo hacen sacrificando en nombre de algo y no de Dios, pues se puede comer. Ahí no hay diferencia de opinión. Una cosa es que sea mejor comer de un musulmán que otro, puede ser, pero es halal. Si, por ejemplo, yo me voy al campo y Pepe, que él es cristiano, sacrifica el cordero, sí, es halal, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre con el tema de Burger King, McDonald's, etcétera? Hoy en día, la industria que tenemos aquí en Occidente y en otros lugares, no sigue ningún rito religioso. Y de igual manera que si un musulmán, aunque fuese musulmán, sacrificase de una manera en la cual va en contra de las enseñanzas del Islam, no nos comeríamos esa carne. O sea, siendo un musulmán, pues si alguien que no es musulmán hace lo mismo, pues tampoco la comemos. La verdad que es así de sencillo. ¿Dónde se encuentra la dificultad, podríamos decir? A lo mejor al no conocer el contexto. Entonces, cuando se le pregunta a ulamás que a lo mejor no son conscientes de cómo funciona la industria, te dicen, bueno, pero si esta gente son cristianos, tú puedes comer de los cristianos, ¿por qué no? Pero estamos hablando de cómo se hacen las cosas hoy en día en la industria, donde lo importante es el dinero, el hacer las cosas más rápido, donde, por ejemplo, los pollos en algunos lugares se gasean, donde se le pega un tiro a una vaca antes de degollarla, por lo cual entra dentro de todos estos categorías en las cuales Allah subhanahu wa ta'ala deja muy claro que es haram la meita, ¿no? Que es, podríamos decirlo como la carroña. ¿Qué es la carroña en el Islam? Aquello que no ha sido sacrificado según el rito que se enseña en el Islam, que hoy en día mantienen los judíos, pero que los cristianos también han perdido. Entonces, sobre todo la industria, ¿vale? Hablamos de la industria, porque después cuando es de manera como individual te vas y a lo mejor alguien en una granja, pues quizás sigan haciéndolo bien, pero la industria tiene ese problema. Entonces, por eso los musulmanes no comemos de estos lugares, porque esa comida no es halal, no porque sea cristiano, porque no sea cristiano quien te la vende, sino por cómo se ha sacrificado. 2 cosas muy rápidas antes de pasar a la siguiente pregunta. Alguien podría decirte, oye, es que, no sé, países como España o cualquier otro país, el 80% de la población se define como cristiano. Pero te he respondido ya a esa pregunta. Vale, entonces... Porque es la forma como se mata al animal. Y la segunda es, oye, yo es que veo que, pues eso, sacerdotes y frailes y, bueno, distintas figuras religiosas cristianas comen de esta carne. Si ellos comen de esta carne, entiendo que si ellos están comiendo esta carne sería válida para mí. Lo mismo. Hablamos de un rito que
que si un musulmán se saliese de ello, si un musulmán matase a un animal de una manera diferente, ¿comeríamos la carne aunque fuese musulmán quien lo ha matado? No. Porque se va a comer si uno que no es musulmán lo hace. Ahora, si alguien que no es musulmán, Ahlul Kitab, judío, cristiano, lo hace como lo hace el musulmán, no hay ningún problema. ¿Es muy grave esto? El no comer halal es grave, por supuesto que es grave. Hay un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre una persona en la cual tiene todos los requisitos para que su dua se acepte. Pero dice, Ana yusajabula, ¿cómo se le va a aceptar si come haram, si viste haram, si tal haram? Entonces, el haram nos afecta espiritualmente. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta hacer salah? ¿Por qué nos cuesta leer el Corán? ¿Por qué nos cuesta hacer las cosas bien? Y después no nos damos cuenta de, no solamente hablo de esa hamburguesa quizás, sino también de cómo estás consiguiendo tu dinero. Porque en tu trabajo lo estás haciendo las cosas bien, estás cometiendo fraudes, estás haciendo otras cosas. Eso también hace que no sea haram. Porque siempre cuando hablamos de halal haram pensamos en el producto final. Pero también el hecho de cómo consigues el dinero para comprar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual sí, es fundamental, es muy importante. Y debemos recordar que además muchas veces somos responsables de familias y que vamos a estar alimentando a nuestros hijos, hijas, familia, etcétera, con eso que no es halal, y eso les va a afectar a ellos también. En resumen, si como del burger, estoy comiendo meita. En España, Sí. si comes del burger, en España, ¿vale? Sí.